Hola a todos, nosotros somos Araceli Luna, Ximena Fuentes, Samira Pedrero, Tomás Muñoz y Luz Muñoz. Y en este video les vamos a hablar de transformadores eléctricos. Un transformador es un dispositivo eléctrico con la función de alterar el nivel de voltaje en corriente alterna, ya sea reducirlo o elevarlo. Estos funcionan por medio de la ley de inducción, la cual dicta una constancia entre la corriente total de salida y entrada. Con la inducción como tal, siendo un efecto electromagnético donde las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y los campos magnéticos en movimiento generan electricidad. Otra ley de gran importancia es la ley de Faraday, la cual predice cómo un campo magnético interactuará con una corriente eléctrica para generar una fuerza electromotora. Otro principio básico es la relación de espiras de un transformador, donde se considera las espiras en la bobina de salida y entrada para así sacar esta relación. Los transformadores tienen muchos tipos dependiendo de la función que se le dé, habiendo tres tipos básicos los cuales son los elevadores y reductores, pero nosotros explicaremos los más específicos en nuestro caso. Transformador de potencia. El transformador genérico, un transformador de instrumento usado para la transformación de voltaje, de un valor mayor a uno menor. Transformador de distribución. Es un transformador que proporciona la transformación de voltaje final en el sistema de distribución de energía eléctrica, reduciendo la tensión utilizada en las líneas de distribución al nivel utilizado por el cliente. Transformadores variables. Utiliza el voltaje de la línea del servicio público y proporciona un voltaje de salida ajustable. Este ajuste se realiza de manera manual o motorizada y de manera interna. En el transformador variable se desplaza un cepillo de carbón grafito sobre cada una de las espiras internas del bobinado del transformador, lo que permite un ajuste fino del voltaje de salida. Transformador de aislamiento. Se utiliza principalmente como medida de protección, en equipos que trabajan directamente con la tensión de red, y también para acoplar señales procedentes de sensores lejanos, en equipos de electromedicina y donde se necesitan tensiones flotantes. Transformador de línea o flyback. Se emplea en los televisores con TRC, CRT, para generar la alta tensión y la corriente para las bobinas de deflexión horizontal. Suelen ser pequeños y económicos. Transformador de pulsos. Es un tipo especial de transformador con respuesta muy rápida, baja autoinducción, destinado a funcionar en régimen de pulsos. Su principal aplicación es transferir impulsos de mando sobre elementos de control de potencia como SCR, triacs, etc. Transformador diferencial de variación lineal. El transformador diferencial de variación lineal, LVDT según sus siglas en inglés, es un tipo de transformador eléctrico utilizado para medir desplazamientos lineales. Son usados para la realimentación de posición en servomecanismos y para la medición automática en herramientas y muchos otros usos industriales y científicos. Transformador con diodo dividido. Es un tipo de transformador de línea que incorpora el diodo rectificador para proporcionar la tensión continua de MAD directamente al tubo. Se llama diodo dividido porque está formado por varios diodos más pequeños repartidos por el bobinado y conectados en serie. Transformadores de medida. Entre los transformadores con fines especiales, los más importantes son los transformadores de medida para instalar instrumentos, contadores y relés protectores en circuitos de alta tensión o de elevada corriente. Autotransformador. El primario y el secundario del transformador están conectados en serie, constituyendo un bobinado único. Pesa menos y es más barato que un transformador y por ello se emplea habitualmente para convertir 220V a 125V y viceversa y en otras aplicaciones similares. Transformador monofásico. Es el que tiene dos polos, fase y neutro. Está formado por dos embobinados, uno de alta y otro de baja. Transformador bifásico. Tiene dos fases y un neutro, por lo que cuentan con 4 embobinados, 2 de alta y 2 de baja. Transformador trifásico. Tiene 3 fases y está formado por 6 embobinados, 3 de alta y 3 de baja. Los transformadores están compuestos de los siguientes materiales: núcleo, bobina principal o primaria, bobina secundaria, aislamiento, terminales y carcasa. Ahora explicaremos cada uno. Núcleo. Es el centro del mismo, donde transcurre el campo electromagnético debido a su composición metálica, la cual permite el paso de este alrededor del cuerpo, y su función por ende es de contener este flujo magnético y así evitar todas las pérdidas posibles. Bobinas. Normalmente están compuestas por hilos de cobre enrollados alrededor del núcleo. Son las que producen el cambio de voltaje. Un transformador tiene, por lo menos, 2 bobinas. Una primaria, por donde entra la corriente, conocida como devanado primario. Y una secundaria, por donde sale la corriente, conocida como devanado secundario. Aislantes. Los elementos de un transformador se encuentran separados entre sí por un aislante, debido a que cada uno de ellos tiene tensiones diferentes. Terminales. No son más que las salidas o entradas al transformador, donde la energía se puede transferir a otras conexiones externas. Para que la energía pueda ser conducida a través de los terminales del transformador, es indispensable que los equipos allí instalados sean conductores de energía carcasa.
Este es la parte del transformador la cual contiene a todo el sistema dentro suyo, protegiéndolo de los elementos y suciedad, junto a proteger a las personas de hacer contacto accidental con el sistema. Funcionamiento en vacío. Cuando un transformador está en estado de vacío, sigue funcionando pero no alimenta ningún dispositivo, lo que significa que no se utiliza la electricidad que produce. A pesar de esto, necesita energía para operar, especialmente para mantener el núcleo de metal. Las pérdidas en vacío incluyen las pérdidas en el núcleo, por histéresis y corrientes parásitas, y las pérdidas de cobre, debido a la resistencia de los cables en la bobina primaria. La eficiencia es baja en vacío, ya que no se realiza trabajo útil, pero aumenta cuando el transformador está bajo carga, ya que la energía se usa para alimentar dispositivos. Bajo carga, se suman pérdidas adicionales por la resistencia de los cables y la saturación del núcleo. Pérdidas y eficiencia. Las pérdidas de energía en un alternador son inevitables y afectan directamente su funcionamiento. Estas pérdidas se dividen principalmente en tres categorías: pérdidas por histéresis, pérdidas por corrientes de Foucault y pérdidas de conductores. La histéresis se produce en el núcleo del transformador cuando la corriente se invierte, induciendo magnetización y posterior desmagnetización. Esto provoca una pérdida de energía que se emite en forma de calor. La gravedad de esta pérdida depende del material utilizado en el núcleo y de la frecuencia de la corriente pulsante. Las corrientes de Foucault se producen en el núcleo de hierro del transformador como resultado del campo magnético variable. Estas corrientes circulan en espirales dentro del núcleo, generando calor y desperdiciando energía. Para reducir este desperdicio, el núcleo del transformador está recubierto con barreras aisladas. Las pérdidas de conductores se deben al antagonismo de los devanados del transformador. Cuando la electricidad se mueve a través de los cables, encuentra resistencia, lo que provoca la pérdida de potencia en forma de energía térmica. La eficiencia de un transformador es la relación de potencia de salida a entrada, y las pérdidas como la resistencia y las corrientes parásitas afectan negativamente esta relación. Para minimizar estas pérdidas y maximizar la eficiencia, se seleccionan materiales con baja histéresis y alta conductividad, se laminan los núcleos para reducir las corrientes parásitas, y se calibran las bobinas para disminuir la oposición. Un dispositivo de transformación eficaz muestra un desperdicio insignificante en relación con su capacidad operativa, lo que da como resultado una mayor eficiencia energética y una disminución de la producción de calor. La relación de transformación de un transformador, K, depende del número de vueltas en los devanados primario, NP, y secundario, NS, así como de las tensiones correspondientes, VP y VS. Si el devanado primario tiene más vueltas que el secundario, el transformador reduce la tensión y se llama transformador reductor. Por el contrario, si el primario tiene menos vueltas que el secundario, aumenta la tensión y se denomina transformador elevador. La regulación de tensión mide la variación en la tensión secundaria cuando el transformador pasa de estar sin carga a plena carga. Se expresa como un porcentaje y, en condiciones ideales, debería ser 0%, lo que significa que la tensión secundaria no cambia independientemente de la carga. En la práctica, esta variación depende de las pérdidas por resistencia en los devanados y de la impedancia del transformador. Por último, las tensiones de los devanados están relacionadas con el número de vueltas. La tensión primaria, VP, es la energía suministrada al devanado primario, determinada por la fuente de alimentación y el número de vueltas en este devanado. La tensión secundaria, VS, es la energía que el transformador entrega al circuito conectado al secundario, y su valor depende del número de vueltas en el devanado secundario y de la relación de transformación. Aplicaciones. Los transformadores son dispositivos fundamentales en el sistema eléctrico y en diversas aplicaciones tecnológicas. Se presentarán 5 aplicaciones prácticas de los transformadores. Transformadores de distribución eléctrica. Permiten que la electricidad llegue a los hogares de forma segura y eficiente, reduciendo la tensión de la red eléctrica a niveles adecuados para el uso residencial. Transformadores en cargadores de dispositivos electrónicos son esenciales para la vida cotidiana, reduciendo el voltaje de la red eléctrica a niveles seguros para cargar dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y laptops. Transformadores de potencia en entornos industriales son indispensables para el funcionamiento de plantas y fábricas, convirtiendo la alta tensión de las líneas de transmisión a niveles específicos requeridos por las máquinas y equipos. Transformadores en sistemas de telecomunicaciones. Desempeñan un papel clave para garantizar la transmisión eficiente y segura de señales, evitando interferencias electromagnéticas y protegiendo los circuitos delicados. Transformadores en electrodomésticos específicos ajustan el voltaje según las necesidades del aparato, como en el caso de los hornos microondas y los televisores, optimizando su funcionamiento y protegiéndolos contra fluctuaciones eléctricas. Trafos en sistemas trifásicos. Los transformadores trifásicos permiten transmitir energía de manera más eficiente que los monofásicos. Se conectan de dos formas: estrella, I, que permite obtener voltajes entre fases, y neutro, útil en distribución, y delta, sin neutro, ideal para alta potencia y aplicaciones industriales.
Ofrecen ventajas como mayor eficiencia, menores costos y espacio, y mayor fiabilidad, ya que si una fase falla, las otras pueden seguir funcionando. Comparados con los monofásicos, son más eficientes y rentables, especialmente en entornos de alta demanda energética. Los transformadores eléctricos pueden ser contaminantes debido a los aceites dieléctricos que contienen, los cuales, aunque ahora son más seguros y en algunos casos biodegradables, pueden causar daños ambientales si se producen fugas. Además, generan pérdidas de energía en forma de calor por el efecto Joule y las corrientes parásitas, lo que incrementa la demanda eléctrica y el consumo de combustibles. Al final de su vida útil, se consideran residuos especiales debido a los metales, plásticos y líquidos aislantes que contienen, los cuales requieren un manejo adecuado para evitar contaminación. El futuro en los transformadores de distribución, por ejemplo, incluyen el desarrollo de modelos de alta eficiencia energética que utilizan materiales como acero de grano orientado y núcleos amorfos, lo que reduce las pérdidas de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. También se emplean aceites dieléctricos biodegradables y sistemas de monitoreo inteligente que optimizan su operación en tiempo real, integrándose mejor en redes inteligentes y renovables. Estos avances buscan hacer los transformadores más sostenibles, eficientes y duraderos. Los transformadores son utensilios los cuales se llevan a la mayoría de nuestros instrumentos y elementos eléctricos, no solo como parte de ellos, pero ya que estos son esenciales en el transporte de la electricidad por medio de las redes eléctricas que nosotros utilizamos, y su funcionalidad es lo cual diría que ha permitido la expansión del uso de electricidad dentro de nuestra especie como humanos, permitiendo así la moderna vida que tenemos hoy en día con elementos eléctricos como heladeras, microondas, focos, celulares, computadoras, televisores, entre otros miles de objetos alimentados por electricidad los cuales utilizamos hoy en día. Sin los transformadores el transporte global de la electricidad no sería posible, y por ende la mayoría de estas tecnologías no serían disponibles a la mayoría de la sociedad a comparación de la expansión masiva de redes eléctricas que tenemos hoy en día. Como conclusión entonces queremos llegar al hecho de que los transformadores eléctricos son más esenciales de lo que pensamos, siendo una de las bases de nuestra sociedad hoy en día. Con esto concluye nuestra presentación sobre transformadores eléctricos, esperamos que hayan disfrutado escucharla tanto como nosotros odiamos hacerla, adiós y hasta nunca.